la idea de esta presentación es encontrarnos en esta etapa de formulación, y como para que todos, primero, es muy sencilla, no nos vamos a meter en el presupuesto en sí, sí en todo lo que es el proceso que conlleva y que termina el 31 de octubre con la presentación del mismo de legislatura. Así que bueno, arrancamos para no perder más tiempo. Yo había preparado, en realidad el material que teníamos era una presentación que había preparado al tribunal Karina. Yo la reformulé, Karina, para que sea más... Pero última, tengo las dos versiones, podemos irme echando las dos. Esto no es una charla de presupuesto por programa, lo aclaro porque por ahí es aburrido, pero por ahí sí hay que entender, cuando hablamos de presupuesto, qué es lo que es el presupuesto. Voy a avanzar un cachito con esto. A ver si voy a tratar de ser esquemático con esto. Nosotros partimos, esto viene con la ley de contabilidad vieja, pasamos por todos estos estadios, un presupuesto tradicional, donde se ponía foco en qué voy a gastar, básicamente es un análisis financiero y lo que se voy a gastar. Los créditos utilizados, gasto en personal, bienes, servicios, y solamente se analiza lo financiero y los efectos fiscales que tienen esos presupuestos. Después, con la reforma de la ley de administración financiera, entramos en lo que es la técnica del presupuesto por programas, y también la misma ley deja inferir la existencia de un presupuesto orientado a resultados. Esto está en la ley de administración financiera en este momento. De hecho, se habla de la medición de resultados. Nosotros estamos en esta etapa, pero estamos transitando lentamente a esta. Por la información que nos piden anualmente cuando armamos el presupuesto y cuando hacemos el proceso de evaluación. Hace ya 2 años que estamos haciendo evaluación de políticas públicas y una de las evaluaciones que nos piden tiene que ver con todo lo que son el presupuesto con perspectiva de género. Eso se está midiendo. Entonces, estamos en estas 3 etapas, estamos transitando a esta, ya tenemos algunos avances en esto. Pero todo esto radica en un cambio de paradigma en cuanto a cómo se ve el Estado funcionando en relación a la sociedad. Y un poco lo que quiero, esto juro que lo quise hacer de otra manera, pero me quedé sin crédito en cama. Así que yo no lo alcancé a grabar porque lo terminé a última hora ayer, fueron días largos esto. Pero yo les prometo que les voy a anticipar un gráfico que es de la versión propia, no tiene IA, no tiene nada, donde explicamos el proceso de cómo se relaciona lo que es el concepto de misión, visión, políticas públicas y presupuesto. Se voy a tratar de resumir en pocas palabras. El Poder Judicial tiene definida una misión que está establecida en la Constitución y está establecida en las leyes orgánicas. Es el deber ser, la razón de existencia del Poder Judicial. Para cumplir esa misión, el Poder Judicial diseña una estrategia, una visión, de decir, bueno, ¿cómo quiero llegar a cumplir ese objetivo? El servicio básico del Poder Judicial es brindar el servicio de justicia. Ahora, el cómo lo quiero lograr, cómo quiero alcanzar, cómo me quiero plasmar hacia la sociedad, forma parte de la visión del Poder Judicial. Esa visión se define como una estrategia, una política pública que la baja el tribunal y eso tiene impacto luego en el presupuesto. El presupuesto básicamente lo que es el conjunto relacionado de políticas públicas para cumplir un objetivo y un impacto en la sociedad. Eso. Cuando nos miramos el presupuesto desde esa mirada, es como que cambia nuestra visión, ya deja de ser números, y empezamos a ver efectos en realidad de los números, en realidad de las políticas públicas sobre los números. Dónde se direccionan los recursos, dónde se direccionan los gastos. ¿Sí? Esto es lo que está escrito acá. Pero yo se los dejo porque por ahí puede ser un material de lectura. No está sacado en ningún lado, es elaboración propia, pero básicamente es eso lo que hacemos cuando hacemos el presupuesto. Es traducir las políticas públicas en números y en impactos que queremos generar. Por ahí le aclaro algo. Cuando hablo de políticas públicas, es que se piense no en la política, sino en los efectos que busca el Estado en general en la sociedad, o generar o potenciar cambios, o potenciar ciertas acciones que se está haciendo y que a veces no dependen solamente del Poder Judicial. Cuando hablamos de esto, del presupuesto orientado a resultados, el presupuesto orientado a resultados, esto es más amplio que en esto, y para llegar a esto confluyen un montón de organismos que forman parte del Estado. Por ejemplo, cuando uno quiere atender la temática de violencia, no es que la tiene solamente el Poder Judicial, sino que es la emanación de un montón de políticas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial
para tratar de impactar en algo que es la reducir las situaciones de género, en especial contra las mujeres y las infancias, por ejemplo. Pero para eso intervienen un montón de políticas públicas que participa el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo sancionando leyes, el Ejecutivo haciéndolas cumplir y diseñando cómo hacer cumplir esas leyes, y el Poder Judicial tratando de abordar el servicio de justicia con esa mirada. Entonces fíjense cómo diferentes organismos, diferentes sectores del Estado intervienen en el diseño de políticas públicas que generan esos resultados. No lo generamos solamente nosotros aisladamente con este presupuesto, contribuimos en esto. Y es por eso nosotros estamos avanzando en presupuesto orientado a resultados, sin darnos cuenta, pero estamos yendo en ese camino. ¿Sí? Esto lo salteo. Bueno, el proceso de formulación presupuestaria, yo por ahí acá, Karina, había otras cosas, pero bueno, si no, vamos a ir echando otro documento que es bastante interesante y es más detallado, pero quise llevarlo a algo más genérico porque si no, no quería perder hacia dónde estamos parados. Decimos que es transversal y integral. ¿Transversal por qué? Porque una vez que el tribunal define qué abordaje va a hacer de la política pública, incide en todos los procesos del Poder Judicial y en todos los organismos del Poder Judicial. Procesos y organismos, tengamos en cuenta eso. Proceso es el cómo lo voy a hacer, y integral es todas las áreas y quién los van a hacer. ¿Sí? Por eso acá lo decimos, define los ejes estratégicos desde la misión y la visión. La visión es cómo voy a cumplir esa misión, el Poder Judicial incide en todos los organismos y áreas, y es integral porque involucra la participación de todos los organismos y áreas del Poder Judicial en su formulación. Todos participan. Nosotros del departamento, cuando arrancamos el proceso, arranca el primero, que es la administración solicitando los ejes estratégicos del tribunal, para saber a dónde se van a orientar las políticas públicas y dónde vamos a meter los recursos. Todos los años hacemos eso. Una vez que baja eso, hacemos el relevamiento de todas las objetivos operacionales, vamos a ver más adelante, de cada área del Poder Judicial, donde se define, bueno, qué es lo que van a hacer el año siguiente, qué necesidades van a necesitar para hacer eso que van a cumplir el año siguiente, y los principales objetivos que se alinean con esas políticas públicas definidas por el tribunal. Y nosotros a veces, como tarea, tratamos de focalizarnos en aquellos organismos que sabemos de antemano que van a incidir o van a afectar esas políticas públicas, y ahí ponemos el ojo para buscarle un poquito más de énfasis en la exposición de las memorias, objetivos y metas. Bien, estas son las etapas. Acá donde yo, bueno, había un tema de fechas, que no sé, de última está el documento que tiene, lo podemos presentar en forma de ir picando los dos documentos, pero yo traté de hacerlo más simple para ir ser más claro. Son las etapas del presupuesto: la definición de los ejes estratégicos, los objetivos sectoriales y la red presupuestaria, la cuantificación y la elaboración del anteproyecto y el cierre de la emisión. Estábamos en esta recién. Los objetivos sectoriales y red presupuestaria es una vez que nosotros tenemos identificados los objetivos, armamos la red presupuestaria, identificamos, por ejemplo, este año, por ejemplo, tienes una modificación en la red presupuestaria. ¿Qué cambios se hicieron? Primero, salió el acuerdo que creó el equipo de gobierno, que cuando uno mira, y ayer justamente fuimos a una charla en el Espacio Dual, donde se planteaba el tema de la regionalización, y cómo trabaja el Poder Ejecutivo en la gestión de gobierno. Y nosotros, bueno, y se habló muchas veces de lo que es equipo de gobierno. Yo creo que fue algo acertado lo del Tribunal Superior. O sea, yo no sé quién para decir si está acertado o no, pero en una opinión personal creo que es acertado que se haya avanzado un equipo de gobierno, porque lo que hace, y creo que por lo que escuchamos de Karina, es como hibanar estas políticas públicas y tener coherencia con lo que se hace. Entonces me parece que es recontra acertado que exista eso. En el Ejecutivo lo vemos. No estamos mal, creo que no estamos mal. Estamos mal financieramente, pero con cuestiones estructurales, pero no que tengan que ver con una mala gestión. Hablaba del equipo de gobierno definiendo unos ejes estratégicos, y después la red presupuestaria, lo que estaba diciendo, cuando vimos esto, y vimos los cambios que habían habido en el Poder Judicial, identificamos como que habían acciones nuevas en el Poder Judicial. Y una de las acciones que sobresalió fue todo lo que tiene que ver con la red de justicia y acceso comunitario. En este presupuesto estamos armando una categoría programática nueva, también lo Cecilia, porque es algo que también va a impactar en la parte de personal, es la creación de un programa nuevo, que es el programa 46, que se llama Red de Justicia y Acceso Comunitario. Es un programa que busca justamente plasmar algo que está dentro de la política pública, que es una justicia cercana. Entonces, eso es la visión, es cómo cumple el Poder Judicial esa manda que está establecida en la Constitución, y lo quiere hacer a través de una justicia cercana. Y eso es una política pública, un ejemplo de política pública, y un ejemplo de cómo impacta esa política pública y cómo se ve reflejada en el presupuesto. ¿Sí? No sé si logran ver el concepto.
O yo ser claro con el concepto. ¿Querés hablar de los ejes? Los ejes, ahí avanzamos en esto, están después. Una vez que tenemos eso, empezamos ya con algo que sucedió hace poquito, esta semana, que fue la presentación del presupuesto nacional, que para nosotros es importantísimo eso, porque marca la línea, eso va de acuerdo con la ley de responsabilidad fiscal, una ley que regula a todas las jurisdicciones, que básicamente tenemos que formar el presupuesto teniendo en cuenta las pautas macrofiscales que presenta el Poder Ejecutivo cuando presenta el presupuesto en el Congreso Nacional. Con esa información, nosotros tenemos ya el insumo para poder ponerle un número a todo esto y después está el proceso de cierre del presupuesto. Acá están los ejes estratégicos, quería decir también, pero traté de armarlo. Estos son los ejes estratégicos, no son los únicos, pero son los que se ha tomado como la énfasis para este presupuesto, que es el acceso a la justicia, que eso ya viene lo venimos repitiendo en varios presupuestos. Lo que se va haciendo es cambiando la forma de llegar a ese acceso a la justicia, ¿sí? En algún momento, ahora estamos con esta red, que de hecho esta red, por ejemplo, una de las cosas que tiene nuevas es que incorporó a toda la justicia de paz bajo su órbita, ¿sí? Antes dependía directamente del tribunal, ahora el área del doctor Caseneu tiene a su cargo, bajo su dependencia, todo lo que es la justicia de paz, que es la puerta de ingreso de la mayoría ese es donde tenemos más dispersión geográfica y mayor acceso con la comunidad. La modernización, pensamos modernización no solamente el equipamiento tecnológico, sino en los nuevos canales, en las nuevas formas de facilitar el acceso a la justicia mediante la utilización de nuevas tecnologías y nuevas plataformas de conceptos de puertas, de multipuertas. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con la comunicación, que no solamente el dar a conocer lo que hace el Poder Judicial, sino como manera de que la ciudadanía sepa de que tiene un Poder Judicial a su servicio, ¿sí? Y a sí mismo hacia adentro. Esos son los tres ejes que tenemos definidos para este presupuesto. Acá ya arrancamos con la tarea que hicimos hace poquito en el departamento. Sí, yo voy muy a la chapa. Le prometí 15 minutos, por eso. No, con respecto a los tres ejes, me parece importante porque aclarar una cosa respecto al acceso a la justicia, porque tiene que ver con este trabajo que se viene haciendo y que ustedes lo van viendo y tener presente, porque me parece que en cada uno de los trámites que vamos llevando es importante tenerlo en cuenta, porque el acceso, nosotros teníamos un concepto de acceso a la justicia que lo venimos, es un eje, no es nuevo para nosotros, ustedes han visto y lo hemos comentado y lo han visto volcado en el presupuesto, viene ya, porque nos parecía esencial, pero estaba mirado desde la barrera que teníamos, y nosotros el acceso lo veíamos un poco más sesgado, que era abrir más canales. ¿Sí? Pero, ¿qué nos sucedió? Con toda esta etapa del equipo de gobierno y con las visitas del interior, la idea surgió, y eso es lo que aparece en red comunitaria y acceso a la justicia, es que nosotros pensábamos que el acceso, o lo veíamos solamente, bueno, vamos a poner un juzgado acá, vamos a habilitar algo en Ciudad Judicial, en el interior vamos a poner organismos, pero va más allá, en los hechos o en la práctica, nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá del acceso, no es solamente evitar barreras de todos los tipos, y nos pareció importante y se destacó el tema de que en realidad nosotros no tenemos que abrir espacios u organismos para que venga la gente, sino todo lo contrario. El Poder Judicial y cada uno de los organismos tienen que ir hacia la gente, porque eso es el verdadero acceso a la justicia. Porque una de las cuestiones que pasó en el Nido, en el lugar del oeste, el espacio, estos dispositivos de justicia cercana, digamos, se destacó una situación en la cual las personas, en realidad, no era que elegía venir y estaba viniendo en Ciudad Judicial y se iba al Nido a terminar su trámite o a ver cómo estaba avanzado, sino que hubo muchos casos en los cuales nunca hubiesen venido a la Ciudad Judicial. Entonces me parece que el acceso a justicia ahí toma un sentido mucho más amplio, teniendo en cuenta esto. Hay gente que no sabía que tenía que venir a la Ciudad Judicial, o que esa denuncia o que esa presentación la podía hacer en ese espacio o en el Poder Judicial. Y eso nos hace tener una mirada en la cual
ahí nos dimos cuenta qué restringidos que estábamos con el acceso. Y ahí es donde surgió, y todos los dispositivos que hoy se están abriendo de eso que llamamos justicia cercana, o en tu comunidad, es ir y brindarle el servicio en el lugar donde se requiere. No decir, estamos acá, tenemos todo este aparato, vengan ustedes hacia mí, sino todo lo contrario, acercarnos a ellos y darle el servicio y darles a conocer. Por eso también, si ustedes ven las redes, lo que fuera, vieron que estos dispositivos están los sábados, por ejemplo, estuvo en la parte de Confluencia, ahora... Exacto, también en el parque industrial. Entonces, y eso es poner un grupo de equipos que está conformado, que encima es multidisciplinario, ni siquiera es una sola rama, no es que está yendo justicia de paz, está yendo el servicio de orientación jurídica, está yendo el equipo interdisciplinario, y en muchos de los casos, en estos dispositivos donde está el lugar, que, a ver, se abrió el nido, se abrió ya en Nacoyo, próximo viene Añelo, Picún, Leufú, y con estas visitas que hemos hecho al interior, nos dimos cuenta también, algo que aprendimos nuevo, en el cual consideramos que esto era una novedad de este nuevo organismo, que es Red de Acceso, y esta mirada del equipo de gobierno, pero cuando fuimos a Chosmalal, nos dijeron, no, es que nosotros eso lo hacemos. Nosotros eso ya lo venimos haciendo, porque la jueza de familia dice, no, lo que pasa es que en el interior, en Chosmalal, hay muchos parajes y no tienen un buen transporte. Entonces, ¿qué hacen? Van, y por ejemplo, la jueza de Chosmalal va a Barranca, a Barbarco, utiliza donde está el juzgado de paz o el registro civil que le gusta, y toma la audiencia ahí. Entonces, nosotros eso lo hacemos. El fiscal también no va y si tiene que buscar una testimonial o buscar, va al lugar, no le pide que las personas vengan y testimonien en lo que es la ciudad judicial de Chosmalal, porque no tienen acceso de transporte, y ahí es donde se refleja el acceso a la justicia, y ahí también se refleja la comunicación, porque nos enteramos de esa situación, la cual ellos en la práctica lo estaban haciendo, no a través de esta formalización que armamos nosotros, decir, bueno, estos van a ir tal día, tal hora, sino que, bueno, sí, esta semana voy, bueno, ahora tenemos una causa, bueno, bien, voy, pero lo estaban hecho. Y ahí es donde aparece la importancia de, primero, acceso a la justicia en un sentido mucho más amplio, y lo que es comunicación también, porque eran hechos que estaban haciendo, pero no estaban visibilizados. Sucedía que ellos lo hacían, entonces ahora, ahí es donde está la combinación de esa política pública y de mostrar al Poder Judicial que les puedo asegurar que en el interior, y en esto se refleja lo que cada uno hace, pero la cual no toma Estado. ¿Qué sale en los diarios? La parte no positiva, lo negativo del Poder Judicial. Estamos en quiebra, el Poder Judicial está ahogado financieramente. Entonces, acá hay un montón de cuestiones que se hacen, que se reflejan, que vienen del interior, y eso es lo que hay que mostrar. Y respecto a la modernización, está ligado, con esta política pública, está ligado a que para poder llegar a la gente necesitamos innovar sistemas. Eso es lo que nos va a ayudar, tener equipamiento, y eso es lo que estamos haciendo. Hay un proceso de compra de equipos, ¿para qué? Para que la justicia de paz esté preparada para estos casos donde ponemos los dispositivos, para poder llevar audiencias, y a veces en el cual va uno a tomar la audiencia, o es el juez de paz que toma, y todo el resto que tiene que estar vinculado, fiscalía, defensa, familia, pueda conectarse. Y ahí es donde hacemos esta integración, de donde todos los organismos que integramos el Poder Judicial trabajamos en forma integral, en forma articulada, para poder cumplir con esa manda que está en el presupuesto, que está como eje estratégico, como política pública del Poder Judicial, y que está plasmada y hace el servicio de justicia. Eso creo que es una novedad de este año, es una novedad importante destacar, y una novedad en la cual para que ustedes cuando tengan un trámite, lo que requiera, lo canalice y lo atraviesen a través de estos tres ejes, y eso va, digamos, a dar respuesta y los resultados, que es lo que nosotros buscamos en el presupuesto por programa, ¿no? El presupuesto del Poder Judicial. Así que bueno, era detallar eso, teórico, pero me parece importante tener en claro, porque por ahí vemos las redes o vemos qué está haciendo, Karina dónde va,
y eso que sale, está todo relacionado con esto, y a su vez, cada punto, cada dispositivo que se habilita, está también, lo van a ver en los puntos de acuerdo, y eso confluye mucho de la administración en todo lo que tenemos que hacer y poder cumplir. Por eso es, si hay un dispositivo, tenemos que pensar que hay que darle trámite de internet, que hay que ponerle un servicio de limpieza adicional, que hay que pagar un extra. Así que bueno, todo eso hace, digamos, a la política, a nuevos ejes estratégicos que están en este año con una, digamos, con un timbre con mucha más profundidad. Bien. Acá estamos definidos los ejes que decía Karina. Nosotros ahí lo que hacemos es el reglamento, el reglamento de todo lo que son los objetivos institucionales que tiene cada organismo. El Poder Judicial no solamente brinda el servicio de justicia, tenemos también servicios que son de tipo administrativo, registro público de comercio, la RTI, entonces tienen diferentes servicios que brindan. Una de las cosas que no les dije antes es que en el presupuesto por programa que tenemos ahora, la mirada está puesta en lo que el Estado va a producir, ¿sí? Lo que va a producir. Entonces, se lo pone el Estado como un productor de servicios, bienes y servicios, en el caso nuestro son servicios, y esos servicios tienen un proceso productivo para poder lograrlo, dependen de otras áreas del organismo y a la vez necesitan los insumos. Nosotros cuando hacemos todo este reglamento, tenemos en cuenta eso, entonces se le pide lo que se llaman las memorias, que han sentido nombrar, que son las memorias presupuestarias, que básicamente define los objetivos que persigue ese organismo, lo que va a hacer ese organismo durante el ejercicio presupuestario, y le solicitamos las metas presupuestarias, que es la cuantificación del servicio que han producido. No quiero entrar en presupuesto por programa porque es algo largo, pero no todos los organismos son productores de bienes y servicios, hay algunos que prestan servicios a otros, por ejemplo, el registro, que decía, el registro público de comercio, el RPI, por lo general, generan servicios de inscripción, de trámites de tipo registrales registrales, y por ejemplo, el cuerpo médico forense también hace pericias, hace un montón de servicios, pero que no van directamente a la sociedad, sino que son un insumo para otros organismos dentro del Poder Judicial. Entonces, eso por ahí aclararlo, porque no todos estamos generando metas, por ejemplo. Pero básicamente lo que se le pide a todos los organismos son estas tres informaciones. Es los objetivos, qué es lo que van a necesitar para alcanzar esos objetivos, y eso en un documento que luego se compagina y forma parte del presupuesto. Todo esto que se hace acá tiene que estar alineado con la política presupuestaria que ha definido el tribunal. Por eso cuando miramos el presupuesto, no sé si ustedes han visto alguna vez el presupuesto del Poder Judicial, arranca el presupuesto con documentación que viene del presupuesto tradicional, que es la parte financiera, es decir, bueno, cuánto gastar en personal, cuánto en servicios, cuánto en bienes, capital, fuente de financiamiento, resultados financieros, y después tiene otra una parte que tiene que ver con la política pública y para qué está el Poder Judicial y qué pretende alcanzar en ese ejercicio presupuestario. Y eso lo van a ver en la política presupuestaria sectorial. Es un documento que arranca donde está las memorias, arranca con la política presupuestaria sectorial. La política presupuestaria sectorial, si ustedes la leen, les invito a que lean la del presupuesto 2025, si ustedes la leen, le hace un resumen de qué es lo que pretendía alcanzar el Poder Judicial en el 2025 y cómo se concatena eso que está ahí con cada objetivo operacional que tenía cada organismo dentro de la estructura del Poder Judicial. Hay una relación, no hay que estar desentendido eso. Yo por ahí, si lo quieren mirar, hagan ese ejercicio, ahora tienen que tener la tecnología, pongan el Notebook LM y se lo arman, pero tiene esa relación. Bien. Ahora, estamos en la etapa 3. Estamos en este momento transitando, en este momento del año, estamos transitando en la etapa 3, que son las proyecciones presupuestarias. Nosotros en este momento, publicadas las pautas macrofiscales, lo que tenemos que hacer es formular un presupuesto que se ajuste a esas pautas macrofiscales, ¿sí? ¿Que cuáles son? Son el IPC, ¿sí? Nuestro proyecto por ley de responsabilidad fiscal, nosotros no podemos formular un presupuesto que exceda el gasto corriente por encima del IPC de cobertura nacional, dice la ley. En este caso, que sea superior al que se proyecte para el cierre del ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Tenemos que proyectar cómo vamos a terminar el ejercicio y en base a cómo proyectamos el cierre del ejercicio, cuantificamos cómo va a ser el presupuesto del año que viene. Y ahí tenemos que cumplir una regla, que es que el presupuesto que se formule no puede superar el IPC publicado en la pauta macrofiscal. ¿Sí? Eso es lo de mínimo, pero para llegar a eso primero tenemos que saber qué necesitamos, porque ese es un número grande. El qué necesitamos es
armar el presupuesto de mínima a mínima. Este es un concepto por ahí muy de finanza, y por ahí lo vemos mucho en contabilidad pública, pero ¿qué significa armar un presupuesto de mínima? Siempre le digo yo, el que yo necesito para abrir la persiana. Es decir, yo vengo todos los días al Poder Judicial, el presupuesto que necesito mínimamente para que funcione como estamos hoy, ¿sí? Planta ocupada actual, servicios actuales sin nada nuevo. Este es el presupuesto de mínima a mínima. Esto hay que cuantificarlo. Este año en el departamento, la necesidad hizo que todo el personal estuviera trabajando en esto. Hoy este presupuesto lo trabajamos íntegramente todo el personal de contabilidad y presupuesto. Otros años por ahí lo trabajábamos más picoteando, más los chicos de financiera. Este año trabajamos un presupuesto en el cual cuantificamos todos los gastos que hace el Poder Judicial normales y habituales, ¿sí? Alquileres, servicios básicos, licencias, insumos. Le hemos pedido información a logística bien y los chicos mandaron información de todas las compras que se hicieron, de los consumos que se hicieron, de todo lo que tiene que ver con refrigerio, papel, mobiliario. Hemos pedido la información de todas las conectividades, de todos los consumos de servicios públicos, los contratos. Se cuantifica todo, y todo se cuantifica en una etapa hasta el 15 de septiembre. Como no tenemos datos, lo hacemos con algún otro indicador alternativo. Nosotros en el departamento solemos usar el REM, el Reglamento de Expectativas del Mercado, que presenta el Banco Central de la República Argentina, y después lo ajustamos esas pautas con lo que publica el Poder Ejecutivo. Entonces armamos un presupuesto de mínima sobre esas pautas, y sabemos decir, bueno, lo que necesitamos es esto, para abrir la persiana. Y después empezamos a hacer versiones, que son estas, que son, por ejemplo, armar un presupuesto con la planta proyectada al cierre del ejercicio. No la tengo hoy, la que voy a tener al cierre del ejercicio y los gastos que voy a tener al cierre del ejercicio. Ahí empezamos a adicionar qué cosas. Cosas que están por venir, por ejemplo, caso típico, ahora estamos por entrar en el contrato de digitalización del Registro Público de Comercio. Ese es un gasto que hoy no lo tengo, pero lo voy a tener en los próximos meses. Entonces ese gasto lo tengo que cuantificar y proyectar para el cierre del ejercicio. Coberturas de cargo, por ejemplo, las chicas me adelantaron, va a haber coberturas de ciertos cargos, las tengo que cuantificar, porque va a ser el piso del presupuesto del año que viene. Ya no estoy en este, estoy en este, es decir, ¿cuál va a ser el presupuesto que, si bien hoy me miran los números, no tengo el gasto, pero lo voy a tener en diciembre? ¿Me entiendes? Y después, con esto, se ajusta esto con la pauta macrofiscal, es decir, por ejemplo, este año tenemos pauta salarial, por ejemplo, bueno, el gasto en personal va a ser de 100, sí, pero 100 más la pauta salarial que se fije para el año que viene, que eso creo que está en proceso, o va a haber algo, al menos el Ejecutivo publicó de que va a incluir en su presupuesto, después de las elecciones de octubre, va a convocar a los gremios, por ejemplo, y va a definir la pauta salarial para el año 2026. Eso impacta directamente en el presupuesto, porque hay que incluir esas partidas para los incrementos salariales. Perdón, que hasta ahora eso nunca se hizo. Se hizo el presupuesto anterior. De hecho, tener el proceso de elaboración anterior, que es el proceso que está en curso de este año. De hecho, si no mal lo recuerdo, la ley de responsabilidad fiscal lo decía que teníamos que poner eso, pero había una orden a nivel ya nacional de que no se ponga ninguna pauta de incremento salarial en los presupuestos, porque obviamente uno da una señal a la economía con esos números. Entonces, no se venía haciendo. Pero me parece que lo más sano que se formule una pauta salarial, porque es una manera de visibilizar cuál va a ser el impacto económico que tiene el Estado en la sociedad. Entonces, para mí, tratar de organizarme. Estamos en el presupuesto de las pautas macrofiscales, y estamos tratando de llevar el presupuesto de máxima. Ahora, el presupuesto de máxima no es solamente cobertura de cargos, si bien el presupuesto nuestro es un presupuesto que se caracteriza por ser el 91% del gasto en personal, pero entran a jugar otros condimentos acá, no solamente la parte de personal. Parte de personal sí, hay que cuantificar cargos, pero también hay que cuantificar las necesidades de cargos nuevas alineadas a las políticas públicas definidas en la primera etapa. Por ejemplo, si yo voy a fortalecer todo lo que tiene que ver con la red de acceso comunitario, ¿sí?, seguramente tenga que enfocar recursos humanos a esa política pública. Y eso requiere quizás reestructurar partidas y cargos que ya están previstos hoy y crear nuevos, por ejemplo. Esos cargos nuevos se plantean en el presupuesto de máxima, es lo que se necesita, es lo que se agrega a lo anterior. Por otro lado, la parte de inversión y tecnología, infraestructura tecnológica, lo mismo. Nosotros tenemos un montón de necesidades y demandas de edilicias, y no las podemos abordar a todas, no nos daría el presupuesto, no tenemos los recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde entra de nuevo otra vez la política pública a definir esto. Hay que ver qué es la política pública que ha definido el tribunal para saber dónde le vamos a meter los recursos.
Porque no se puede hacer todo, y no todo en un año. Entonces, por ejemplo, para este año, voy a tirar algunos adelantos, pero está definido como política pública todo lo que es la red de acceso a la justicia, con lo cual requiere, por ejemplo, un plan de mejora a todos los juzgados de paz y avanzar con el edificio de Plotier, edificio judicial de Plotier. Eso, por ejemplo, es algo que está dentro de lo que se prevé hacer para este año. Y bueno, acá está siempre la aclaración, ajustado todo esto se tiene que ajustar a los recursos disponibles. Los recursos disponibles, obviamente, ya lo sabemos cuáles son: coparticipación, recursos propios y las contribuciones figurativas que nos asisten desde, no quiero decir la palabra nos asiste, que nos corresponden por ley del Tesoro Provincial. Nosotros, cuando se publica la pauta macrofiscal, otro dato que se nos provee, que todavía no lo hemos recibido, está en demora con nosotros, es cuál va a ser la coparticipación federal de impuesto total para el año que viene. Porque a partir de ahí nosotros formulamos, lo dice el artículo, le dice la ley 1971, a partir del 18% de la coparticipación formulamos el presupuesto del Poder Judicial. Nos falta ese dato. Nosotros estamos trabajando ahora en la cuantificación, ¿sí? En este momento, en esta semana, estamos cerrando ese tema. Bien, hay un poco ya se adelante. ¿Qué consideramos para la definición? La planta de personal, por eso trabajamos muy alineados con gestión humana y con las chicas del sueldo, con liquidación de haber y todo lo que arman las chicas, que en realidad es lo más importante que se arma el presupuesto, y lo que hacen las chicas es así, porque nosotros por ahí nos lleva un montón de tiempo ese famoso 8% del presupuesto, pero en realidad el 90% del presupuesto lo termina cuantificando las chicas de haberes, obviamente con información que se provee desde gestión humana, que a la vez nosotros le requerimos que se circularice a todo el Poder Judicial, incluidos los ministerios públicos, para que vean cuáles van a ser las necesidades de cobertura de cargos para el año siguiente y cuáles son los prioritarios. La cuantificación monetaria, que se la hacemos como departamento, y en eso ustedes habrán visto algunos departamentos que hemos pedido información, por ejemplo, a contrataciones, la otra vez pedimos todo el tema de licencias, a logística, todo el tema de los insumos que se piden en un año, lo que va al ejercicio, para mí le hemos pedido información de recaudaciones, a todos los organismos de necesidades, a infraestructura judicial le pedimos el plan de obras, o sea, hacemos una tarea en la cual transversalmente, literalmente, tomamos información de todo el presupuesto. Y lo que por ahí tenemos de ventaja, que lo tenemos los chicos del proyecto acá, hoy tenemos muchísimos sistemas que nos dan información en línea, y tenemos muy poco proceso, o sea, y tenemos casi los datos medios en línea y masticados. Por ejemplo, toda la parte de viáticos, toda la parte de necesidad de fondos permanentes, todo lo que son los contratos, toda esa información la hemos sacado de los sistemas y nos permiten trabajar información un poquito más fina y mejorar el proceso de presupuestación. Pareciera que fuera sencillo, pero es un laburo, les juro que es un laburo enorme el que se hace en el departamento. Este año lo hicimos entre todos, cada uno, y cuantificó ciertas cuestiones en el departamento. Yo después las controlé, las revisamos con el equipo de financiera, pero es un laburo enorme y todavía no se termina, estamos en la mitad del río. Pero básicamente hacemos esto, las necesidades, que para eso hicimos un sistemita, tenemos un sistema nuevo este año que nos armó Eduardo en 3 días, eso también para destacarlo, en el cual hacemos lo que hacemos es relevar todas las necesidades presupuestarias. Tuvimos algunos rebeldes en el medio, pero los logramos meter, donde nos cargaron el sistema, y entonces ahora es en línea, tenemos las necesidades presupuestarias, es armar un reporte. Allá estuvimos justo revisando con Guillermo lo que se pidió, lo fuimos ajustando, todo lo que fueron pidiendo, porque se piden necesidades extraordinarias y suelen poner necesidades habituales, que no es el objetivo, porque las habituales las cuantificamos nosotros necesitamos lo que no sabemos, entonces eso lo fuimos ajustando todo y hoy lo tenemos en línea. Así. ¿Quiero agregar algo? Sí. Bueno, me parece importante y destacar el trabajo. A veces pensemos que trabajamos en presupuesto que nos lleva mucho tiempo y sabemos que estamos todos corriendo, pero lo importante que es, porque cada uno de ustedes participa de una u otra medida, a veces quizás no es directa, pero para que después tengamos un grupo afectado específicamente, el laburo lo hace otra persona, ¿no? Y lo hablo desde cada uno de ustedes y lo hablo desde mi lugar también, porque a veces yo ahora entro en la peor, digamos, etapa, en las últimas etapas en la cual estamos todos los días viendo presupuestos y definiciones, y lo bueno es que eso nos permite dedicarnos, digamos, la forma de organización que estamos teniendo, es decir, bueno, mientras yo me organizo y me enfoco, mientras Contaduría se enfoca a esto, todos ustedes están apoyando
entonces el relevamiento y hasta las jefaturas, porque nosotros yo dejo de firmar algunas cosas, dejo de ver y se las voy pasando a la dirección, se las paso a Julio. Entonces también es eso importante destacar, en la cual estar abocado en eso tan específico, en esta etapa del ejercicio que pasa siempre, implica en la cual todos, de una u otra manera, estamos participando. ¿Por qué? Quizás no estoy en forma directa, pero me hago cargo de todo el resto, o de todo lo que queda, para poder dar respuesta del servicio que tenemos. Y acá me parece importante destacar, nosotros y seguramente vos recordás, Elías, cuando vos llegaste, todo esto se hacía manual, ¿sí? Este relevamiento nos mandaban notas, o sea, nos mandaban correos electrónicos, y hoy, con el equipo, ¿sí?, que integra específicamente proyectos y con las ideas de todos los que trabajamos en presupuesto, y específicamente los chicos de contaduría y presupuesto, se llegó a que hoy directamente se desarrolló una aplicación, una plataforma en la cual cada responsable que llegaba antes del correo, que sepa que son los ministerios públicos, cada uno de los organismos de relevancia, cargan sus necesidades en el sistema. Y el sistema, ¿sí?, en esta plataforma, lo trabaja de tal manera, o nos brinda esa información que es recabada por el departamento, como para poder después, no saben lo que es tener algo sistematizado, o los datos, a esto va y suma todo lo que venimos haciendo desde otro lugar, tener las distintas plataformas de los fondos permanentes, las comisiones, el sistema, el SICON, todo eso hoy estamos viendo los beneficios. ¿Se acuerdan de eso cuando decía otra plataforma más? Esto tenemos que ver, tenemos que aprender. Les puedo asegurar que hoy ya estamos utilizando esos datos, que era la idea, el eje principal y el objetivo principal de la planificación estratégica que tenía la administración, era tener el dato. ¿Por qué? Porque ese dato sistematizado, primero me sirve para avanzar y armar todas estas acciones que tenemos que hacer, y por el otro lado, permitir tomar decisión y nos acelera los tiempos. Fíjense que antes éramos mucha información que había que procesarla, y hoy con NotULM, la verdad que decimos, bueno, a ver, lo levantamos, lo ponemos. Antes era gente que estaba sentada 15 días preparando el punto de acuerdo, bueno, le ponemos le ponemos otro. Entonces creo que hoy todo este avance tecnológico y todos los desarrollos que se han hecho en la administración, hoy lo vemos los resultados, faltan bastante, sí, siguen y van a faltar siempre, porque esto es una mejora continua, pero ayuda a esta elaboración de este presupuesto. Y realmente se nota la Sí. diferencia. Nosotros, una anécdota, nosotros arrancamos con esto, en realidad yo creo que esto es algo que siempre lo marco, creo que nosotros, esto a margen presupuesto, en otro tema, creo, y yo lo he planteado otras veces, pero nosotros tuvimos tenido desarrollo o implementación de sistemas en los cuales me pareció que el error estuvo en esto. Los que estábamos operando tenemos que estar pensando cómo hacer el sistema, ir y probarlo, y creo que el gran cambio se dio ahora el hecho que nosotros nos podemos enfocar en lo que necesitamos y que haya un área que esté desarrollando y buscando la solución para lograr que eso que estamos buscando se haga de forma más eficiente y sin distraer a la persona que está en la gestión. Y bueno, eso es lo que hacen los chicos, porque lo que se hizo con este sistema, a ver, lo empezó Guillermo, pues la verdad. Primero arrancamos con mail, después mandamos una planilla fea, horrible, que donde pedíamos los datos, nosotros qué hacíamos, buscamos los datos, Guillermo agarró, tuvo la iniciativa de decir, bueno, vamos a juntar todo esto en un Excel, vamos a clasificarlo todo y empezamos a armar los primeros listados. Después llegó Eduardo, che, ¿eso qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen así? Pum, pam, 3 días el sistema. Así fue. O sea, fue esta sinergia que se genera a veces, entre que uno no la busca, en tema, vamos a sentarnos, no, eso va surgiendo porque vas a estar atragantado de trámite y dices, ¿qué buscamos? Así nos pasó con Ruco, nos pasó con el sistema bueno, todos los reportes que necesitamos para servicios públicos, por ejemplo, servicios públicos, algo que yo todos los años lo sufrí, este año lo hice más rápido, me llevó tiempo igual, pero armar toda esa información es un laburo bastante grande, igual que las comisiones. También antes yo le pedía información por ejemplo, le pedía información a Agustina, decime cuántas comisiones ella la llevaba en un Excel, y con eso yo armaba presupuesto. Ahora hicimos un desarrollo, que saca, comi, pum, pam, 2 minutos. Bueno. Eso fue algo increíble. Así que bueno, esas son las cosas que estamos trabajando para ir mejorando.
volviendo ahora sí al presupuesto, fecha clave acá, lo que dije es el 15 de septiembre. Esa es la fecha que nosotros estamos todos esperando ahí, que ver quién pasa el 15 de septiembre. Bueno, y el día 16 empezamos a llamar a Hacienda, che, dar las pautas, cuál va a ser el dólar, porque te tiran así el dato periodístico, pero bueno, necesitas saber los valores mensuales, cuánto va a ser el IPC para enero, febrero, porque nosotros, no todos los contratos arrancan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Hay contratos que están a mitad del año, hay contratos que están en dólares, que los voy pagando el dólar del momento, entonces necesito saber cuál es el dólar del momento para saber cuánto voy a pagar en ese mes el dólar. Todo ese laburito, que son un montón de planillas y Excel que llevamos al departamento, es lo que se hace en esta etapa. Algún chico de contabilidad no sé si quiere hacer un comentario, pero lo ha visto. Es complejo, quizás yo soy medio complejo para explorarlo, pero me sufrió, sí, bueno, los chicos, Miguel con los alquileres, los chicos de servicio público del departamento se incorporaron este año, también los pusimos a hacer estas tareas. Así que, pero bueno, si no, no llegamos, chicos, de verdad, no llegamos, somos 3 básicamente en esto. Si no estudiamos con todo el departamento no llegamos, porque es un montón lo que hay. Cada vez hay más datos para procesar y para analizar. Y la etapa final, una vez que tenemos el libro cerradito, bueno, ahí es como no es tan fácil. Acá viene una parte de ida y de vuelta, armamos el presupuesto, tenemos que ir y explicar los números al que nos financia parcialmente. Ahí está el tema del ajuste, ¿no? No pueden crecer, no pueden aumentar el gasto en esto, hay que bajar en esto, las proyecciones son esas. Y ahí eso, perdón, es provincia, se reúnen con provincia. No lo quería citar así, pero es algo así, pues eso es el tesoro. Y bueno, y hay unos condimentos en esta etapa. Por ejemplo, yo me adelanto en algo. Nosotros, una de las cosas que tenemos que cumplir, la ley de responsabilidad fiscal te dice que tenemos que mantener la cantidad de cargos aprobados que teníamos en el 2017. En relación a la cantidad de población que hay en la provincia de Neuquén. Nosotros ahí conseguimos información estadística y el INDEC publica la población proyectada por hasta el 2040. Es como que hace una curva de crecimiento de la población por jurisdicción. Nosotros, por ejemplo, para este año, yo hice ahí el cálculo, para este año podríamos estar, por ejemplo, aumentando la planta ocupada. En principio, es un dato teórico, ¿por qué? Porque en realidad, la aprobada, exactamente, la aprobada. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional de la provincia de Neuquén, entre el 2017 y lo que se estima en 2026, arroja un coeficiente, está por debajo, con lo cual a nosotros nos habilitaría poder aumentar la cantidad de cargos. Pero eso hay que coordinarlo con el Ejecutivo, que es el que consolida el presupuesto, y a la vez nosotros analizamos a nivel de poder individual, porque aparte hay una ley provincial que te dice que cada poder del Estado tiene que rever el análisis de cumplimiento de las pautas macrofiscales. Pero esto no quedamos ajenos a un análisis global que se hace como Estado provincial en relación a la población de la provincia de Neuquén. Entonces, capaz que los cargos nuestros están ocupados en otra área, la cantidad de cargos que tenemos que mantener. Entonces, esas cosas son las que se van a, no quiero decir la palabra negociar, pero son las que se van a exponer y tratar de ver, bueno, cómo salimos parados en este proceso de presupuestación con el Ejecutivo. Y ahí un poco en la etapa final lo que hacemos nosotros es decir, bueno, se cierra el número, ese número tenemos que ajustar las metas que son, es lo que usted cuando ven el presupuesto van a ver que en alguna parte dice metas presupuestarias y te dice cantidad de sentencias, cantidad de personas asistidas, bueno, esas son las metas, es el producto que se va a entregar a la comunidad, ¿sí? Obviamente, si a vos te recortan el presupuesto, impacta directamente en las metas, ¿sí? Entonces nosotros ahí lo que hacemos, en la práctica a veces no lo podemos hacer, porque no podemos cuantificar la relación de producción en cuanto a si sumo o no sumo personal. Pero lo que teóricamente hacemos, se vuelcan las metas presupuestarias juntamente con los créditos presupuestarios cuando se dan. Ahí me faltó aclararle algo, nosotros también trabajamos con superintendencia, con la Dirección de Planificación y Modernización, así se llama, ¿no es cierto? Porque siempre me equivoco el nombre. Donde nos piden, donde definimos lo que dice Guillermo en las estadísticas. ¿Nosotros qué hacemos? Esto inclusive está en los manuales de presupuesto nacional. Nosotros no es que decimos, nos levantamos como Poder Judicial y decimos, este año vamos a dar 300 sentencias, presupuestamos 300, no, nosotros somos un servicio de demanda. Y los servicios de demanda se presupuestan así, se presupuestan en función de información estadística. Entonces nosotros, salvo que tengamos un cambio en lo que se llama técnicamente tecnología de producción, siempre vamos a trabajar así. Y ahora explico un poquito ese concepto. Es decir, ¿qué hacemos?
Agarramos, sacamos la estadística de todos los organismos, hacemos una proyección, una inferencia, decimos, bueno, ¿cuánto fue lo que se hizo en el 2024? ¿Cuánto se hizo en el primer semestre del 2025? Y extrapolamos ese dato. Ese es el dato que va a ser la meta de ese organismo para el año siguiente. Pero hay una aclaración y un ejemplo práctico que tuvimos una vez en un presupuesto. En un presupuesto nosotros siempre usamos la información estadística, ¿por qué? Pues ya tenemos un área que mide, que va midiendo ese dato. Tomamos ese dato, pero a la vez también lo confrontamos con el organismo que lo genera. Y nos pasó, en un año, que la información nos daba que las inscripciones del RPI habían sido, pónganle, 600, entonces, bueno, tendríamos que estimar 600 inscripciones, o 600 consultas. Mandan la información del registro, eran 6.000. Yo digo, hay una inconsistencia, acá empezamos a averiguar, ¿saben lo que había pasado? Y ahí está el trabajo que hacemos nosotros. Había cambiado lo que se llama la tecnología de producción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Antes la consulta entraba por la mesa de entrada, esa consulta la recibía el RPI y respondía a esa consulta. Entonces solo cuantificaban y después informaban estadística. Pero en el medio habían desarrollado un sistema. Entonces, ¿qué le permitía? Le permitía, el RPI tiene un sistema en el cual vos, como escribano, pagás un tipo cupo, cargás el crédito, y vos por cada consulta que haces online, se te va descontando ese crédito que pagaste. Los escribanos lo usan. Eso me lo explicó la titular del RPI. Entonces, ¿qué pasó? Algo que antes venía por la mesa de entrada, tecnología vieja, pasó a ser un servicio que empezó a implementar con una tecnología nueva, que es la consulta web. Entonces, ellos medían ahora la consulta web. Entonces, por ejemplo, de 600 que eran manual, a 6.000 en otro presupuesto. Entonces, ¿qué había pasado? Había cambiado la tecnología de producción. Ese es un concepto del presupuesto por programa, donde ponen al Estado como un productor de bienes y servicios, donde toma insumos, los mete en un proceso productivo que está asociado a la tecnología de producción y produce un bien final. Había cambiado lo del medio. Ese es un ejemplo, para una anécdota que tenemos nosotros en la tarea que se hace, ¿sí? Después, otra cosa que tampoco lo menciono acá, porque ya me estoy yendo un poco del tema, hacemos también lo que es el presupuesto con perspectiva de género. Nosotros, todo esto que hacemos acá, que parece simple, se termina cargando en un sistema que es el sistema PIAP, que es el sistema que lo está establecido por el órgano rector del sistema de presupuesto. En ese sistema, aparte de cargar la política presupuestaria, aparte de cargar la red presupuestaria y las metas, ahora entran en escena dos clasificaciones nuevas, que es ver si los programas presupuestarios que nosotros tenemos tienen relación directa o indirecta o están relacionados con políticas de género vinculadas con brechas de género, si hay algún programa, alguna política pública del Poder Judicial que tiende a reducir alguna brecha de género, ¿sí? O fortalecer alguna autonomía en lo que es políticas de género. No voy a entrar en el tema, pero ahí se analiza si un programa, por ejemplo, está orientado a violencia, a erradicar situaciones de violencia, si un programa está vinculado a brindar mayores tiempos, o sea, quitarle tiempos de cuidados a las mujeres para poder generar mayores autonomías. Todas esas cuestiones también tenemos que medirlas y tenemos que etiquetarlas. Nosotros en el presupuesto actual tenemos algunos programas que tienen perspectiva de género y tienen impacto. Por ejemplo, el programa 70, que es la Oficina de Violencia, tiene impacto y lo tenemos que etiquetar y ponderar encima. Porque no solamente etiquetar, es medirlo. Y ahí usamos información de estadística, donde tenemos, por ejemplo, cantidad de personas asistidas por temática de violencia de ley 2785, 2786. Esa información se releva a través de estadística y eso se cuantifica y se pondera. Ustedes van a ver, por ejemplo, el presupuesto actual, el artículo 42 de la ley de presupuesto provincial, hay una sección donde se muestra todos los programas de presupuesto con perspectiva de género de toda la administración pública provincial. Ahí estamos nosotros también, ¿sí? Y otra cosa que se agrega es la regionalización, que ayer fuimos a una charla, donde también tenemos que marcar si los programas que estamos desarrollando, qué impacto tienen las diferentes regiones de la provincia. Y eso también lo hicimos, lo estamos trabajando. Por lo general nosotros tenemos todos los programas con impactos regionales en toda la provincia, porque no tenemos un programa específicamente en el Poder Judicial desde la primera circunscripción judicial. Tenemos impacto en toda la provincia, con lo cual nosotros tenemos que marcar todas las provincias. Pero sí cambia la situación cuando hacemos obras. En las obras sí, por ejemplo, donde se radica la obra, esa tenemos que clasificar adicionalmente en qué región de la provincia, la nueva región, en la 7 que está en la Abrandanza, tiene impacto esa obra. ¿Sí?
Eso está en otro documento que es mucho más largo. Yo no quise pegarlo porque Karina te cambié la bocha en el camino, pero se lo quería porque era muy largo. Ahí voy a, no sé qué voy a ver, pero ya está hablando de responsabilización, voy a, no sé qué es. No, simplemente lo que queda que es la coordinación de los técnicos. Después todo esto se arma el paquetito que a través de la Administración General va a la Secretaría de Superintendencia con el proyecto de punto de acuerdo, el proyecto de ley, la exposición de motivos, el punto de acuerdo que nos hace el tratamiento del presupuesto, las planillas, política presupuestaria, memoria, se manda todo el paquete a la Secretaría de Superintendencia para que sea tratada en un acuerdo, y luego que el tribunal lo trata y lo aprueba como proyecto, ese anteproyecto, se remite recién a la legislatura para su tratamiento. Todo eso tiene que suceder antes del 31 de octubre del 2025. ¿Sí? O sea, nosotros hoy estamos en el medio del río. ¿Sí? Nos falta todavía para llegar a la autorización. Estamos en ese proceso. Así que... Entre el tratamiento y la remisión es cuando ustedes van a presentar el presupuesto. No, esto es presentarlo en la mesa de entrada de la legislatura. Después la Comisión de Asuntos de Hacienda y Asuntos Constitucionales se llama, no me acuerdo si es la Comisión A creo que es. Sí. Ahí convoca al Poder Judicial y siempre dice así a la máxima autoridad y al equipo técnico, ¿no? Para que vaya a presentar los lineamientos del presupuesto. Y ahí, ahí viene un poco la mirada política y por qué el presupuesto es importante, porque no te miran los números, salvo que haya algún contador metido ahí adentro, que lo hay, Bermúdez, por ejemplo, es contador y mira esas cosas, pero lo que se mira son las políticas públicas. Se mira, por ejemplo, las preguntas vienen en función de las políticas públicas que están volcadas en este documento. Por eso es tan importante que quede bien eso, porque aparte es una manera de visibilizar lo que estamos haciendo como Poder Judicial. Y algo realmente, a mí me gusta trabajar el presupuesto porque es como que yo hago un refresh todos los años en esta época, porque yo me entero en qué está el poder, o sea, no es que durante el año no me entero, es como que le presto atención en detalle. Queda en un documento. Y aparte tomás conocimiento, esto están en esto están en esto, está en tal cosa, y empezar a relacionar conceptos. Ayer leía los ejes y hablaban algo de procesos de una justicia cercana, pero también a través de servicios que sean de baja, no sé, tengo miedo de errar el concepto, pero que sea de no conflictividad. Y hablaban algo de que se llamaba de procesos coparentales. Y yo eso lo leí, mira, uno cuando está con esto empieza a relacionar conceptos. Esto lo leí cuando estábamos mirando la memoria de mediación familiar. Y fíjate cómo esas cositas que están en documento, que por ahí nosotros las vemos, después terminan formando parte de un eje, y ni hablar cuando va a la legislatura y te empiezan a preguntar sobre esos temas. Entonces, es como que en esta época del año a nosotros nos sirve porque, y me gusta también transmitirlo al equipo de contaduría cuando cerramos el presupuesto, cuáles fueron los números, cuáles fueron los alimentos, porque uno tiene manera, después cuando vienen los trámites, ya lo va mirando, entiende el contexto en qué va eso, ¿sí? Y a qué apunta. Y ni hablar cuando estamos en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución nosotros, por ejemplo, por lo general yo los chicos financieros, cuando vienen los trámites, empieza a ver, esto estaba en el presupuesto, no estaba, tiene que ver con tal cosa, y empezamos a revisar los papeles de trabajo, aprobamos esto, vino tal cosa, no, pero vino más alto porque la pauta se fue al diablo, y después impacta en los informes presupuestarios, porque de hecho ahora nosotros, en el presupuesto actual, si bien se previó una partida para incrementos salariales, ya quedó esa partida totalmente desvirtuada, fue el 18,3 el incremento previsto para este año, y vamos a terminar en un 28% de inflación, aunque el Ejecutivo dice que vamos a terminar en el 24%. Pero como uno cuando empieza a ejecutarlo, también mira esto, no es que el presupuesto se presenta y chao, listo, cumplimos, no. Después viene la etapa de ejecución, empiezan a mirar, y nosotros en el departamento lo miramos porque cuando empiezan a abrir los trámites, el trámite que hacen que se ejecute esto. Es decir, cuando vienen las coberturas de cargo, que veo que cuando vienen los presupuestos que aumentan la planta ocupada, cuando vienen los trámites de contrataciones, cuando empezamos las obras que se están haciendo, todo eso nosotros vamos y miramos, esto es ejecución de tal partida, de tal programa. Es como que empezamos a ver la vida que va cobrando ese presupuesto, que era una premisa, en algo ya real y concreto. Así que bueno, no quiero irme más lejos porque no, pero asociando a todo lo que está diciendo Elías, es importante porque si bien hay como dos trabajos, ¿sí?, que se destacan. Uno es el relevamiento de lo que ya está. Yo cuando él habló del presupuesto de mínima, hay todo un laburo que se viene haciendo, ¿sí?,
que es, bueno, de lo que está, cuantifico lo que está. Pero a su vez después hay otro laburo que tiene que ver con la política institucional, es, bueno, a ver, ¿qué es lo nuevo que va a haber? ¿Qué es lo, en sondear en lo que está el tribunal, en los proyectos que tiene el tribunal? Y ahí es, y el proyecto que tiene provincia, porque ahí es donde se empieza a conjugar estas políticas públicas. Pensemos que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Porque esas políticas públicas se tradujeron en leyes. Y el Poder Judicial es donde interviene, decir, bueno, a ver, si hay perspectiva de género, ¿por qué tengo que poner, al margen de que sea una política pública nacional y del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que cumplir, hacer cumplir una reglamentación, una normativa, perdón, lo que es las leyes, ¿sí? De violencia de género, de cualquiera de los dos tipos de violencia. Entonces, ahí es donde aparece que nosotros tenemos que estar siempre con las antenas puestas y abiertas a qué es lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, una de las cuestiones, y nosotros desde la administración, más, por eso cuando yo digo, hay que leer los diarios, tenemos que saber dónde estamos parados, o en qué anda, nación, en qué anda provincia, en qué anda Neuquén, específicamente, porque todo eso confluye e impacta en el paquete de presupuesto. Este año tenemos dos cosas importantes, y que a mí me llamaban, y lo veíamos hablando, es, ¿qué vamos a agregar? A ver, estamos en plena reforma, si ustedes leyeron el diario, reforma del Código Procesal Civil y Comercial y de Familia. Nosotros tenemos que ir siguiendo ese proceso y ir viendo con los distintos actores, bueno, a ver, eso que se está haciendo, que se está trabajando en legislatura todo este año, ¿cómo impacta y cómo confluye en la previsión presupuestaria que tenemos nosotros para el año que viene? Entonces ahí es donde nos empezamos a meter, decir de qué se trata, entender un poco, para ver, esto impacta, y después ir y trabajarlo con el tribunal y decir, ustedes van a tomar consideraciones, van a ver, entonces es un laburo que se hace que no se ve, pero que tiene que estar, y en realidad vamos viendo, y a ver, ¿qué se concluyó? En la cual, estando hoy parados en septiembre y parados en octubre, que tenemos que presentar, estamos todavía lejos de las definiciones que se vayan a tomar en ese proceso de reforma del código. Entonces, el tribunal decidió y dijo, bueno, a ver, hoy no sabemos cómo va a terminar, no sabemos si en realidad van a haber, por ejemplo, oficios de familia en toda la provincia. Acuérdense que la principal reforma tiene que ver con la parte de procesos y estructuras de los fueros, que la tenemos, de hecho, acá en la primera circunscripción, pero en el interior tenemos los juzgados tradicionales. Si vamos hacia eso y la reforma implica ir hacia eso, primero, nosotros deberíamos tener plasmado algo en el presupuesto. Pero se decidió en este caso, que si bien es algo que le dimos importancia o algo que la tenemos presente, hoy no lo vamos a incorporar, pero sí se va a solicitar a que cuando salga y se apruebe, y lo que se apruebe diga de dónde, ¿sí? Cuáles van a ser los recursos y cuál va a ser el impacto. Si eso conlleva a creación de más oficina judicial con determinada estructura, bien, que la misma ley de reforma tenga contemplado, porque si no caemos en esto es de dónde sacamos los recursos para poder cumplir con esa manda constitucional, una reforma, y siempre nos quedamos cortos, o no tenemos los recursos para hacer frente, y tenemos que cumplirlo. Por el otro lado está la regionalización. Ahí también, bueno, a ver, esto de la regionalización, ¿en qué impacta? Se trabajó, hay un proyecto que lo presentó el año pasado la doctora Genari, el tribunal lo está estudiando, lo está trabajando, se está haciendo algunas modificaciones, y hay una decisión política del tribunal de enviar un proyecto de presupuesto a legislatura antes de que finalice el ejercicio del año, que conlleve y que tenga esta propuesta de cómo va a impactar la regionalización. Y en eso tiene un poco que ver, vamos a hacer 7 regiones, vamos a hacer 7 circunscripciones. Todavía falta, se está trabajando, no hay definiciones precisas en la cual, lo sabemos que la regionalización tiene que estar en el presupuesto, porque eso va a implicar, y en los hechos lo tenemos, una de las regiones más importantes y de gran impacto a nivel de la provincia, ¿cuál es? Exacto, Vaca Muerta. En los hechos sabemos que nosotros, Rincón, Añelo y San Patricio del Chañar, pero principalmente las dos primeras, tienen un impacto grande de crecimiento de demanda. Entonces, nosotros eso también tenemos que volcarlo. Y tenemos que ser previsores de esa situación en el presupuesto.
No podemos mandar un presupuesto y decir, bueno, el Poder Judicial, porque esto que dice Elías, cuando vas allá, los números, más, menos, lo fuera, pero ¿a qué le interesa al legislador? La política pública que aplique, y esos fondos, ¿para qué van a estar designados? Pero no decir, bueno, le di 100 a este programa, le di 200, a ese nivel no, sino, ¿qué quiero cumplir con esa política pública que le di esa asignación de fondos? Y ahí aparece algo, por ejemplo, muy claro, es la perspectiva de género. Ellos ponen foco en perspectiva de género, a pesar que la perspectiva de género para nosotros no es, a ver, es importante, pero no es relevante en el presupuesto nuestro de mostrar, porque también nosotros etiquetamos y medimos cierta, pero política de género, perspectiva de género, pero no nos cambia, nuestros programas, si bien colaboran, atribuyen, pero no son programas específicos de política de género. Yo voy más allá, y me parece, y esto también vuelvo a decir, una mirada amplia, nosotros tenemos que ir a la vulnerabilidad, el acceso de justicia a la vulnerabilidad de las personas, que no es solamente una franja, que es las mujeres, sino tiene que ver con toda la sociedad, específicamente, por ejemplo, en niños, ¿sí? Y adolescentes. Por eso es la política que es una creación de espacios, de lugares, para lo que es la defensoría del niño y del adolescente. Y después, otra de las cosas que a veces quedan afuera, y que también cuando uno se ha leído los diarios también se está hablando bastante, y creo que también va a ser una apuesta, es lo que es adultos mayores, que llaman. Políticas públicas, entonces me parece que ahí es donde entramos, no solamente con una franja de la sociedad, sino a todas las personas en estado de vulnerabilidad. El servicio de justicia debe garantizar, ¿sí?, todas las acciones para las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente tener foco ahí. Entonces ahí ahí es donde se revé toda esta situación, y lo importante es que nosotros conocer desde la administración qué está pasando en la sociedad, qué está pasando, ¿sí?, en la política, porque eso hace que nuestro proyecto, ¿sí?, se vincule, y cuando lo vamos a defender, tenga esa defensa. Entonces no es un producto de la cual sacamos, en la cual es un presupuesto tradicional, bueno, tenemos estos gastos, no, y ahí es donde aparece la esencia del presupuesto por programa y de resultado, que es una técnica buenísima, ¿sí? Y más cuando, me parece, y eso también lo destaco, porque no siempre es así, en los otros estamentos del poder, de los otros poderes, dentro de los ministerios, es hacer un presupuesto a conciencia. Acá no hacemos, sí, gastamos 100, ¿cuánto es la inflación? Un 10%, sí, se fijó, nuestro próximo presupuesto es 110. No, tiene toda esta mirada, por eso lleva laburo, y trabajar articulados cada uno de nosotros, cada uno de los departamentos, para poder confluir en un producto que realmente responda, y lo tenemos en serio, a ver cómo se hace, porque a veces también uno cuando ve presupuestos dice, ¿y esto para qué? ¿Y esto porque nosotros también hemos analizado presupuestos de otros poderes judiciales, y son muy diferentes, y dicen, pero no, acá realmente hay una buena mirada y una buena proyección en función de todo esto, que no es solamente teoría. El presupuesto por programa o elaboración, y todo el capítulo que tiene la 2141, ¿sí?, que arranca el artículo, ¿sí?, a partir del artículo 9, toda la parte de presupuesto, realmente se hace, no es algo teórico y para cumplir con una normativa y principio de legalidad. Realmente el presupuesto tiene, ¿sí?, un paquete en el cual se analiza mucho más de lo que es los números fríos, sino también incluye todo esto que debe contener un presupuesto público. Julio, querías mencionar algo. No, una novedad este año que también es una cultura. Exacto, bien. Pasa algo nuevo, Sí. tiene que ver con una política pública, tuvo una reunión que estuvo con Elías, estaba el gobernador, y una de las cosas centrales que mencionó fue la ley de narcomenudeo, cuántos kioscos habían tirado hasta ahora de esa violencia de drogas. Entonces yo creo que el Poder Judicial ha adoptado acompañar esa política, y entiendo que en el presupuesto, entonces, por supuesto, esto va a estar reflejado, y eso es un acompañamiento de una política pública dictada por el Ejecutivo. Y otra cosa que, nada, se discute en la legislatura, el Poder Judicial, algo que siempre surge es la ley de autarquía, de coparticipación. El gobernador ayer dijo que luego del resultado electoral, según los resultados, van a volver a pedir que se discuta nuevamente la ley de coparticipación federal,
eso podría tener algún impacto poder judicial, porque lo que estamos viendo y lo que se discute y lo que dicen los diputados es que el poder judicial es cada vez más dependiente de los recursos del poder ejecutivo, de la asistencia financiera, y estamos casi al 50%, ¿no? Sí. Sí, para agregar, Julio, también algo que también se habló ayer, en realidad no alcanzamos ni siquiera a hablar después, pues después salimos de ese encuentro y nos fuimos cada uno, pero era algo también para hablar. Ayer hubo un claro ejemplo de lo que es política pública, lo vimos, esto de lo que es política pública, gestionar como Estado, como relacionando diferentes actores del Estado para generar un impacto en la sociedad. Ayer el gobernador dijo, queremos que la provincia de Neuquén crezca desde adentro, es decir, parejo, que no sea las ciudades cabeceras las que estén marcando el crecimiento, sino que llevar el crecimiento hacia el interior profundo sería. Entonces ayer se firmó un convenio entre la provincia y todos los colegios profesionales, porque se hizo un relevamiento del faltante o de la carencia que necesita la sociedad para que poder materializar este crecimiento parejo. Y muchas de las cosas eran mano de obra capacitada, profesionales en el interior, que no se concentran solamente en la ciudad, y a la vez, por ejemplo, grandes desarrollos requerían a veces contratación de profesionales que ni siquiera están en la provincia y terminamos contratando gente de otras provincias para que vengan y se lleven el producto de Neuquén, decía él. Entonces, se firmó un convenio para tratar de que a través de los diferentes colegios, círculos, estaban todas las profesiones estaban, así eran un montón. Menos la nuestra, si es algo para... ¿En la ciencia económica? No estaba, pero estaban todos para ir a acompañar esta política pública, justamente ahí donde uno ve estas cosas y uno lo mira, que ya uno está con el presupuesto, lo mira de esa óptica, ¿no? Entonces, bueno, mira, cómo confluyen diferentes acciones a cambiar una realidad, la forma de cambiar la realidad no queda a través del Estado como un actor, ¿no? Y cómo son los diferentes estados participan en eso. Sí, claro, a evaluar el impacto de algo que se iba a hacer acá. Pero Julio, si acá están ingresando secretarios y prosecretarios de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, o sea, están Entre Ríos, que también tenemos. ¿No? Bueno, pues eso habla también de la falencia, justamente lo que decía. Y por ejemplo, decía, bueno, tenemos que fortalecer el plan, las becas de Gregorio Álvarez, decían. Entonces hubieron empresas que pusieron aporte para las becas, empresas del Estado. O sea, empezaron a dar ejemplos de cómo determinadas políticas públicas van a cambiar esta realidad. La realidad es que, por ejemplo, seamos los neuquinos los que saquemos esta provincia adelante y no vengan tanto de otras, importemos profesionales porque tenemos carencia, no porque no haya profesionales buenos, sino porque no alcanzan los que hay. Entonces, bueno, ¿cómo cambiamos esta realidad? Por ejemplo, se creó la segregación de la Universidad de Comahue en Chosmalal, por ejemplo, hay 500 estudiantes estudiando ahí, no se tuvieron que mover de la casa. Y son esos con carreras afines. Claro, carreras afines. ¿Qué pasa en la práctica? Me pasó a mí, yo me vine a estudiar acá y me quedé acá. El chico se va de Neuquén y se queda estudiando en otro lugar porque tira raíces ahí, entonces ahí el conocimiento queda ahí y la raíz está ahí. Ese es un poco el ejemplo que él quería dar, y fíjense cómo estas acciones de políticas públicas van transformando la realidad de la provincia y de la sociedad, ¿no? Y otra cosa que también mencionó ayer el gobernador que me pareció interesante y también hasta me generó un poco, fue ejemplos concretos. Por ejemplo, Neuquén aporta de siempre, todos los que pagan impuestos de ganancia en la provincia aportan, suponete, 100, a Neuquén vuelven 40. Y como otro ejemplo, 100 que aporta a Chaco, vuelven 700 a Chaco. Entonces, y después hablaba de la fuente de recursos, que el gobernador dice, bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos recursos alternativos, regalía, recursos propios tributarios, que compensan este problema que tenemos con la coparticipación. Y yo pensaba entre mí, nosotros estamos en el horno en ese sentido porque nosotros no nos nutrimos de esas fuentes de financiamiento y esto tiene un plazo de tiempo. Se habla de 30 años, decía el gobernador, hay que monetizar lo que tenemos en los pies. El petróleo va a dejar ser una fuente de energía acá 30 años la que va a marcar la economía mundial. Van a haber fuentes alternativas de energía que van a alimentar la economía. Entonces, el momento de sacarlo y monetizarlo es ahora. Entonces, y ahí donde dice, bueno,
tenemos que aprovechar que estos recursos que tiene la provincia los focalicemos a generar todo este condimento y toda esta infraestructura. Pero ¿qué pasa? Nosotros no comemos de eso. Nosotros comemos de los recursos nacionales. El crecimiento de acá 5 años de lo que es exportación, Sí. sobre todo de petróleo, pero más que todo de gas. De gas. El gas, Una exportación de 3 veces. y todo afuera, todo exportado. Claro. Vieron que están haciendo toda esa tubería, les digo yo, que Sí. está en el Río Negro y llega directamente Claro, al porque el puerto. problema que tiene el petróleo en este momento es producimos y no tenemos dónde sacarlo. ¿Cómo lo sacamos acá? Es como que tengo acá y no tengo cómo mandarlo. Por eso se hizo el gasoducto que llega hasta la Sierra Grande, creo que llega. Bueno, ejemplos concretos de cómo se formó una política pública y cómo lo vemos en la diaria y que esto termina en estas cosas. Y entonces él decía, prendemos una lamparita y ahí tenés política pública. Aunque diga que la política pública no me afecta, eso es política. Porque lo que vos estás pagando de energía, hubo una discusión parlamentaria que estableció la tarifa, por ejemplo. O cómo vamos a manejar, por qué pagamos más acá, por qué pagamos menos allá. Todo es política. Entonces la política pública nos toca de lleno continuamente, que pareciera que no. Algo que quiero señalar también, y esto tiene que ver con la mirada de lo que es el presupuesto, específicamente en esto de la mirada, tenemos que mirar el presupuesto de Río Negro específicamente, con esto, yo específicamente por el concurso, y saqué varias conclusiones. Aparte, hace 2 semanas salió esto de esa nota de la situación financiera, el déficit que tenemos en el Poder Judicial, y me parece que también ahí es donde tenemos que analizar un poco más determinadas cuestiones, y algo de que nosotros consideramos que las contribuciones figurativas es asistencia financiera del Poder Judicial, y es donde, ¿cuánto necesitamos, cuánto nos tienen que asistir porque somos deficitarios? Esa sería la conclusión en la cual está en los medios periodísticos, está plasmado, y en realidad lo tenemos que mirar porque nosotros nos sucede que tenemos autarquía, pero otros poderes judiciales, el caso de Río Negro, no la tiene. Y cuando empezás a ver qué ingresos, dice Tesorería General. Los ingresos que se reciben son directamente Tesorería General. Entonces vos decís, pero si tiene en la cambia de nombre nada más, acá lo nombramos de una manera, lo decimos, no es la asistencia financiera porque somos deficitarios, y un poder judicial que no tiene autarquía y que es en la mayoría de los poderes judiciales, es una parte de su ingreso, y en la cual cuando yo les pregunté cómo hacían sus presupuestos, ellos preparan y le ponen límites o sea, al Poder Judicial no le ponen límites presupuestarios, si para el resto, y lo envían. Y después ellos dicen, bueno, yo necesito un presupuesto de 100, y lo mandan. Después hay recortes, y en la cual después se consensúa en qué van a dar recorte. Pero no es que se les da 100, 80, supongamos, se le da, y eso es lo que surge el presupuesto. Pero no se discute la asistencia. Entonces ahora nosotros tenemos que, con esta situación en la cual somos ese carácter técnicamente presupuestario, deficitario, perdón, sí, pero no es que somos deficitarios y que estamos quebrados. En realidad hay que tener de que el Poder Judicial se está nutriendo de 3 fuentes con el mismo peso, o una más que otra, no por su valor, ¿no? El impacto, sino que para poder cumplir y brindar el servicio tenemos la coparticipación, tenemos las contribuciones figurativas y tenemos en menor medida recursos propios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que romper esa cabeza. Es más, nosotros ya en los documentos que sacamos, ya nos decimos, y la asistencia financiera del Tesoro Provincial, de tanto, no. La tercera fuente de recursos es las contribuciones figurativas. Entonces ahí es como que cambiamos esa mirada, porque les pasa a todos. ¿Y por qué nosotros estamos, por tener autarquía, estamos viendo, aparte que eso da lugar a la revisión de la autarquía, específicamente por todo esto en la cual hoy la autarquía financiera se nutre del tercer ingreso que tiene la provincia. La provincia crece, la demanda del Poder Judicial crece en función de la población, de la cantidad de conflictos que hay. Si nosotros tenemos una población que crece abismalmente, la cantidad de conflictos siempre va asociado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Provincia tiene ingresos para hacer frente
porque tiene las regalías, porque crece, porque tenemos regalías, porque se necesita, porque hay fuente de laburo, de trabajo acá. Lo que sucede, nosotros tenemos que brindar el servicio de justicia a toda esa demanda, a toda esa población, pero no nos acompañan los recursos. Y ahí es donde tenemos que trabajar y tenemos que poner el foco. Nosotros no somos deficitarios por los gastos, somos deficitarios por los recursos. Entonces eso quiero que se tenga presente, porque a veces es como que te machacan, son deficitarios, están quebrados, y en realidad, porque nos paramos en el gasto en vez de pararnos en el recurso y el inconveniente. Claro, acá no hay un problema o un inconveniente de una mala gestión, todo lo contrario. A ver, y acá lo vemos plasmado, se analiza cada ítem, cada rubro, cada gasto que está pensado en el para qué. No es que, bueno, vamos a armar, no, va todo asociado, y para poder brindar esa política pública necesito, porque a ver, hoy la política pública del narcomenudeo tiene un impacto. Hoy la política pública, decir, bueno, a ver, que vengan las empresas y se instalen, tenemos que tener buenas rutas. ¿Con qué fondos? Bueno, esto destino para poder, ¿sí?, mejorar la infraestructura que tiene la provincia. Pero tengo recursos, ¿dónde sacarlo? Si nosotros nos quedáramos solamente con la coparticipación de la provincia, o sea, con la provincia, la provincia, si solamente tuviese ese ingreso, la cual hay una disminución como el resto, no podría poder cumplir esta política pública. Y es ahí donde van enlazándose, y es donde el Poder Judicial tiene que cambiar, tenemos que cambiar la mirada, la manera de mostrar nuestros proyectos, nuestra gestión, porque si no queda en el número frío el déficit. Y en realidad, si uno lo mira, y si uno mira cómo se trabaja y cómo se gestionan los gastos, no estamos disparados. Estamos y somos, es más, este año somos el 4, o sea, no llegamos al 5%. 4.78. 4.78 del presupuesto provincial. Hemos estado en 6%. Representamos un porcentaje ínfimo. Imagínense, en el presupuesto de la provincia no llegamos a ser el 5%. Eso da de que, a ver, somos deficitarios, lo está pasando otras cosas. ¿Sí? El presupuesto de la provincia sí tiene, es más, hablando justo... bajamos inclusive el gasto en personal, en términos relativos, el gasto en personal del Poder Judicial disminuyó, o sea, mientras los otros poderes aumentaron la partida interanual del gasto en personal, el Poder Judicial la disminuyó. Y algo importante, me parece que hay un vuelco, esto de la innovación, la modernización, que es lo que ayuda, es hacia donde vamos. Esto es importante, entonces el presupuesto también debe acompañar. No solamente tenemos reformas, no solamente tenemos políticas públicas, sino que también tenemos todo un proceso que estamos atravesando, que es el de innovación tecnológica. Se viene una apuesta importante. Pehuen es una de ellas. Nosotros ahora hasta fin de año va a haber una fuerte apuesta en el interior, y los resultados de Pehuen, aplicación, nosotros ahora, por ejemplo, en Ciudad Judicial, se están haciendo esos movimientos, que no sé si vieron el decreto, en la cual ciertos movimientos dentro de Ciudad Judicial, se liberó, a ver, tener es como, sucede lo que nos estudiamos nosotros acá, y lo vivimos. Tener expediente electrónico hace que no necesitemos espacio de guardado. En un juzgado, imagínense, es un montón. Se achicó y entonces, ¿qué se está haciendo? Optimizando espacios en función a los nuevos lugares que se van acomodando, dado que toda esa documentación se está yendo. Es más, ¿qué se hizo? De todo eso que está paralizado o archivado, se está digitalizando. Entonces eso directamente se va a una nube y no ocupa el espacio físico. Y entonces ahí es donde lo están liberando y estamos reacomodando. Entonces también ahí hay otro eje que es infraestructura edilicia, optimización de los espacios, mejora de los espacios. El ejemplo típico es la administración, ¿sí? Que haya bajado el primer piso, sueldos, el ejemplo hay espacio, estamos haciendo las reformas, hay espacio generado por no tener, o el papel no ocupar ese espacio que antes sí se utilizaba. Eso es lo que está pasando a nivel de todo el Poder Judicial. Dato importante, y es donde nosotros, esto del plan estratégico que tiene la administración, el dato, la información, los desarrollos para poder conseguir el dato. Eso es sumamente importante. El Poder Judicial también está trabajando, y ahora sí, aclaro algo, nosotros le tenemos que dar una fuerte apuesta, eso ya lo hemos hablado y lo hemos visto con Julio,
en las estadísticas nuestras. Las estadísticas que están aprobadas hoy, o las que se ven, no reflejan el trabajo que se hace. Entonces, trabajemos para mostrar, y las estadísticas, Julio dijo, hay que buscarlo en los sistemas, no vamos a estar nosotros punteando con datos. De los sistemas tiene que salir la estadística de los trabajos, de los trámites, de toda ¿sí? Lo que mueve la administración. Así que eso es algo importante y es una asignatura pendiente que tenemos en la cual hay que abordarla y hay que avanzar en eso. Estadística. Por eso es importante tener el dato, la gobernanza de datos. ¿Sí? Hubo una reunión con César Piraní, la teníamos pendiente hace rato y no me pasó los lineamientos para conformar estas estadísticas que tienen que tener ciertos requisitos, ¿no? La resiliencia, que salgan del sistema, lo que decías vos. Entonces, él ya mandó un esquema de cómo deberían seleccionarse las más representativas. Así que yo hoy se lo voy a distribuir a los sectores para que lo vayamos pensando. Obviamente vamos a tener el acompañamiento de eso y vamos a pedir la ayuda de la parte del departamento de proyectos, porque después, una vez que se seleccionó el indicador, tiene que haber una conexión entre el sistema nuestro y el sistema de estadísticas para que eso sea automático. No tiene ningún sentido de que vamos a trabajar tenemos que elegir un indicador que represente el volumen actual de trabajo de cada departamento. Eso lo mandaría ahora para que bien, pensarlo. bien. Por eso es importante trabajar en eso y tener el dato hoy nos mueve, nos da información y nos ayuda a la toma de decisión. Entonces eso también sirve un montón. Una de las cosas que vengo de las recorridas del interior, ya nosotros ahora este lunes y martes nosotros ya estuvimos en Cotralcó, en Zapala, fuimos a Chosmalal, terminamos en la cuarta, y la verdad que lo bueno es que cuando nosotros íbamos, o el año pasado, no a través de este equipo de gobierno, pero yo cuando he ido al interior, siempre había varios reclamos. Hoy, lo bueno, y de estas últimas, por ejemplo, fue la cuarta, en la cual se destaca que el único reclamo que hay para la administración, pero no es un reclamo de retraso, sino es la parte de edilicia, la necesidad de edilicia que tiene el organismo. Entonces, la cual sí hay que trabajarlo, pero no tiene que ver con los trámites. Antes recibíamos, no, porque pedí esto y no me llegó, no, porque pedí esto, no, porque logística no me trae. La verdad que es impecable, no recibí ningún reclamo de logística que me dijera, no vengo pedido y no me lo trajeron, hay para hacer, pero bueno. Y eso la verdad que se destaca y está buenísimo, porque el único reclamo de la cuarta fue el tema del espacio físico, que quieren ampliarlo, pero no fue de insumo, no fue de bienes, no fue de retraso de pedido, de un fondo permanente, no, tengo que pagar esto, no lo hice porque no. Así que bueno, la verdad que eso también lo quiero destacar, en la cual todas estas acciones que venimos haciendo, las venimos trabajando, hace que el resultado sea diferente, y bueno, y la propuesta de la administración y la gestión de la administración sea diferente. Entonces, la verdad que bien, estamos bien, tenemos muchas cuestiones para trabajar. Me parece importante y algo que... Se me activó algo en el teléfono, no lo puedo sacar. No, y lo importante acá me parece que, a ver, estas reuniones, ya no dejamos de hablar de presupuesto, me parece importante tener este espacio en la cual yo pueda contar de forma brevemente, porque si no yo por ahí veo de forma aislada a la jefatura o en los trámites, pero está bueno que ustedes sepan hacia dónde... No, se me activó algo y hacia dónde vamos, hacia dónde, o cómo estamos parados. Está interesante. Está interesante, porque aparte me parece que creo que eso nosotros lo tenemos que ver, el tema de los sistemas en la parte jurisdiccional. La DGI, la verdad que está trabajando muchísimo en eso, sí, en todo lo que es PEWEN, lo que fuera, y realmente se nota la diferencia, se va a notar la diferencia, y nosotros tenemos que estar
captando esa información, captando eso que viene, porque la verdad que va a impactar en todo nuestro laburo, que tiene que ver, acuérdense que nosotros somos la columna vertebral, la parte, sí, la administración es la columna vertebral de las decisiones, porque la mayoría de las decisiones del tribunal y los lineamientos que fija el tribunal tienen impacto presupuestario, entonces hace que nosotros tenemos que estar alerta a esa situación y estar plasmado, y es importante que ustedes vean que en cada trámite que les llega, lo que fuera, cómo se relaciona con estos lineamientos que fija el tribunal, y por eso mírenlo con esa lupa, que cuando están tramitando algo, esto está tramitando en función de ese lineamiento que está plasmado en el presupuesto. Y ahora están diciendo con buena que te dejó. Bueno, genera didáctico, genera comprar 700 controles, genera toda la tecnología del vehículo científica, porque se ven con muchos monitores. Genera un movimiento interno para la administración importante. Sí. Tenemos que saber qué está pasando eso. Sí. Están yendo al interior a implementarlo. Sí, por eso creo que cuando llega un trámite, no sé, un pedido de internet, un pedido de servicio de limpieza, el programa o el dispositivo que llamamos a esto de ciudadanía cercana, justicia cercana, nosotros tenemos que llegar rápido con ese internet, con ese servicio de limpieza tenemos que ampliar, con esa adecuación de ese inmueble para ponerlo en condiciones. Entonces nos pega, o sea, siempre todos los trámites que estamos haciendo nos pega esa situación y tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, conociendo hacia dónde va. Parece que es importante saber hacia dónde vamos. Y acá vuelvo a mencionar que cualquier organización, y esto le va a servir para cualquiera de los aspectos de la vida, tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Nosotros lo traducimos y lo decimos y lo resumimos en un plan estratégico. Es importante, ya sea a nivel de poder judicial en general, pero a nivel chiquito de administración, tenemos que saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Ese camino lo tenemos que saber y eso es lo que nos va a dar, ¿sí?, los resultados que esperamos. Si no sabemos para dónde vamos, no tenemos la política clara, la política presupuestaria clara del organismo, y estamos aislados y todos, ¿sí?, sueltos, estancos, no sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces, o no vamos a llegar al resultado, vamos por allá, pero bueno, cada uno llega, ¿sí?, en sus tiempos, como puede, como quiere, pero no, teniendo claro cuál es el resultado, cuáles son las acciones que tenemos que tener presente para, ¿sí?, tener resultados, y querer llegar a ese resultado. Aparte, imagínense que nosotros también vivimos en vaivén, porque estamos muy lindos, tenemos muy claro lo que queremos hacer, y aparece de repente cierta devaluación, aparece cierta, a ver, imagínense lo que pasó post, ¿sí?, elecciones de provincia de Buenos Aires. Estamos viendo el mercado cómo se está, ¿sí?, posicionando en materia, a ver, ayer superó la banda, ¿sí?, del tipo de cambio, la inflación se está viendo, y eso nos hace repensar, decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proyectar? ¿Cómo va a estarnos parados a la elección de octubre? Que nos cabe justo toda esta situación en esta etapa de presupuesto. Entonces, no podemos estar alejados de la realidad, tenemos que saber conocer, leer, estudiar el contexto, y no solamente el contexto económico, sino también el político y el social, porque eso es lo que hace y refleja todas estas tareas que estamos haciendo, y cada uno de ustedes, ¿sí?, tenemos que cumplir para llevar el resultado y cumplir con la función en la cual estamos. Así que bueno, ¿algo más? No,